pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Después de pasar 2 días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Él mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su tierra. Cuando llegó a Galilea lo recibieron los galileos. Habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta de Jerusalén. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo. Le pidió que bajara y curara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven milagros y prodigios, no creerán. El funcionario le insistió: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesucristo le contestó: regresa, que tu hijo está vivo. El hombre le creyó lo que Jesús le dijo y regresó a su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. La cláusula de Jesús de Nazaret: si ustedes no ven prodigios y signos, no creen lo que estoy haciendo. La palabra de Cristo se convierte en transformación de la vida de un hombre, de una mujer, cuando la persona cree, acepta y se convierte. Esa es la clave en la relación con Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 15 de marzo, año 2021. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Ubicados en ese capítulo 4, Evangelio según San Juan. Hay una cantidad de ideas bien interesantes, pero para no perder el hilo conductor de la hermenéutica bíblica, voy a centrar la atención en un monólogo que se llama La fe. Y vamos a detenernos a pensar en esa frase como tan sabia: la palabra de Dios transforma la vida de un hombre y de una mujer porque le cree, porque acepta y porque se convierte la persona. Hay que entender que cuando uno lee la Biblia y encuentra una cantidad de milagros, como sanar los enfermos, perdonar pecados, ese también es un milagro, levantar muertos, ayudarle a la gente, sacar demonios, toda esa cantidad de milagros que narra una Biblia, hay que aprenderle una norma que me parece importante. Jesús realiza los prodigios y milagros no para que los creyentes lo aplaudan, sino para los incrédulos, para que las personas puedan entrar en un ambiente que se llama la fe. La fe propiamente le define la vida a un ser humano. Cuando una persona no la educan bien en materia de fe, la explotan, la manipulan, la manejan con poquitas ideas. Es una persona que vive en un vaivén. Cuando uno es culto en la fe, sabe en qué tiene que creer, cuáles son las verdades de la fe, cuáles son las faltas contra la fe, cuál debe ser la fe que yo debo optar. Entonces hay algo que es un aforismo latino que es muy antiguo en la historia de la humanidad. El autor no se sabe, pero es importante el aforismo como latín. Divide et impera se dice en latín. Y en español la traducción es: divide y vencerás, divide y serás un rey. ¿Qué quiere decir ese aforismo que nos va a servir para interpretar el tema de hoy, que es la fe? Significa en la cultura popular que resolver los problemas de la vida dividiéndolos en partes más sencillas, como sea necesario hasta encontrar la solución. Es como resolver todo lo que uno está en el pensamiento y dificultades que uno pueda tener, dividiéndola en partes. Es decir, divide et impera. Aprenda en la vida a ser más sencillo, a ser más corto en las cosas, no se complique, no discuta. Y esa frase que dijo Jesús: si ustedes no ven prodigios y milagros y signos, no pueden creer. ¿Qué les pasa?
¿Por qué será que hay que decirle a una persona como que muéstrame un milagro y a ver si yo le creo a usted? No, esa no es el mensaje de Jesús de Nazaret. El mensaje es aprender la fe. Entonces lo primero, llevando adelante el aforismo latino divide et imperas, lo primero que se me ocurre es definir la fe. Cuando a uno lo enseñan a definir, nadie lo engaña, nadie se burla, nadie lo manipula, nadie lo maneja a usted porque usted es una persona que ya sabe qué es la fe y no va a discutir con una persona que vaya en sentido contrario. La Biblia define la fe como un don, es una gracia de Dios, es una luz divina por la cual podemos reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede, ver las cosas como Él las ve, eso es fe. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico de doctrinas, la fe es luz para el alma, para entender las cosas de Dios. Oigan esa definición tan buena. Entonces no hay nada que discutir con una persona intelectualoide o con una persona que quiere sacar como 50 definiciones de fe o que usted tiene que hacer un curso de 2 semanas porque usted no tiene fe. No, no sea mentiroso. La fe se define en 3, 4 palabritas bien dichas en una Biblia. La fe no es un conocimiento teórico, es una experiencia maravillosa del amor y de la bondad y la presencia de Dios en la vida de la persona. El catecismo de la Iglesia es el que nos da la mano a los católicos para enseñarnos sobre la fe. Y el catecismo dice que nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y es el último, según el capítulo 44 del profeta Isaías. Define el catecismo, el principio y el fin de todo. Dios es el principio, Dios es el fin. Luego sacamos la primera conclusión, es que yo debo creer en Dios. Yo debo creer, como así lo dice el credo católico niceno-constantinopolitano del siglo III de la historia de la Iglesia Católica. Los católicos nos acordamos de que ahí apareció el catecismo niceno-constantinopolitano, que es el que recitamos los domingos en las misas. Y entonces comenzamos a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es una definición muy buena. Es decir, la fe se centra en Dios y tenemos que estar centrada en Dios. Podemos encontrar cantidad de gente en el camino que dice que cree en una vela, cree en un palo, cree en un árbol, cree en un puente, que cada uno crea como le piense, pero que no me permita que yo me desvíe de mi fe. A mí me enseñaron que yo creo en Dios y la persona que cree en Dios entiende todo lo que tiene que ver con Dios. ¿En quién debemos creer? Entonces, en la profesión de fe debemos creer en Dios según el credo. Confesar que Jesús es el Señor, eso es propio de una persona de fe. Confiesa es a Jesucristo, que Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Una tercera pregunta sería, ¿será que la fe tiene características? Sí, claro, tiene varias, como 5, 6, 7 características. Y las puede uno así como decir como rapidongo, decir la fe es un encuentro con Dios, esa es una característica. La fe es algo sencillo, segunda característica. La fe es algo vital, tercera característica, es decir, pertenece a lo de la vida diaria, permanente de cada uno de nosotros. La fe es experiencia. Cuarta característica, la fe es experiencia. La fe es objetiva, oigan esa, es decir, que no se queda a un nivel subjetivo, sino que la fe tiene unos dogmas que la guían, la iluminan, la hacen segura, dogmas de fe. La fe es objetiva, es decir, que la fe no pertenece a que cada persona quiera hablar y decir, les voy a enseñar qué entiendo yo por la fe. No, gracias, no me lo enseñe. Necesito es que la Biblia me lo enseñe. La fe es objetiva y la última definición, la fe es compromiso. Cuando una persona quiere vivir bien su fe, tiene que estar comprometida con Dios. Oigan la definición, con Dios. Y estar comprometido con Dios es amar a Dios, amar a los demás, amarse a sí mismo, ser un proclamador de Dios, ser buen ejemplo de Dios en la sociedad donde usted vive. Eso es un compromiso de fe. Y esas son personas de fe. Otra preguntita interesante es, ¿será que la fe tiene pecados? Cuando yo voy al confesionario a hablar con el sacerdote, confieso mis pecados delante de Dios y me escucha un ser humano que se llama sacerdote, consagrado, es la autoridad máxima para escucharme en mis pecados. ¿Será que si tengo algún pecado se lo puedo decir en materia de fe? Pues leamos algunos pecados que el catecismo dice que son contra la fe. El primero es el ateísmo, que es negar la existencia de Dios.
No es mucho la cantidad a nivel mundial que se diga que son millones de personas que digan eso, pero sí las hay. Niegan la existencia de Dios, se llaman ateos. La palabra blasfemia es una palabra injuriosa y ofensiva contra Dios, contra los santos, es decir, contra los asuntos de Dios. Es una persona blasfema, tiene una boca muy sucia cuando habla de Dios o habla de la iglesia. Hay otro pecadillo que se llama la apostasía, que es el abandono público de la fe, como cuando una persona se va a un tribunal eclesiástico, llega a una parroquia y le dice al sacerdote: vengo a apostatar, yo no quiero ser más católico, yo aparezco aquí bautizado, vengo a que me dé un papel donde diga que yo apostato. Es el abandono público, como la persona lo dice delante de todo el mundo, quiere apostatar, abandonar la fe. Hay también una duda que se llama voluntaria de la fe, es descuidar la fe o rechazar y tener verdadero, es decir, que yo como que dudo de las cosas de Dios. La duda voluntaria porque tengo razón para decirlo, estoy equivocado. También hay una duda que se llama involuntaria, dice el catecismo. Es la duda que dice que yo como que creo en esto, pero a ratos como que no creo, no sé qué es lo que me pasa. Duda voluntaria, duda involuntaria. Incredulidad. La palabra incredulidad significa el menosprecio de las verdades de fe, de las verdades reveladas. La herejía es la negación pertinaz de una persona de negar una verdad de la fe divina o católica, una negación pertinaz. Entonces hay como esos pecadillos contra la fe que existen y todavía se dan. El Papa Francisco nos da una gran receta y dice que la fe se debe transmitir con el amor y con el testimonio. Esa definición me gustó mucho del Papa. El Papa la dijo en una homilía un 3 de mayo del año 2018 y en esa homilía el Papa decía esa frase tan corta pero tan diciente: la fe se transmite con amor y con testimonio. O sea que una persona de fe debe preocuparse mucho por amar a los demás, y amar a los demás significa servirle a los demás, tener caridad con los demás, saber relacionarse con los demás, ser ejemplo para los demás. Y testimonios, convertirse por donde va caminando en la ciudad donde usted viva, ahí usted es testimonio de que usted es una persona creyente. La segunda advertencia del Papa Francisco era que la fe no es para hacer proselitismo. A mí me parece interesante esa posición del Papa. La fe no se la inventó mi Dios para hacer proselitismo. Oigan esa palabra. Proselitismo, ¿qué significa? Buscar gente que apoye, que venga, que aquí, que llene el sitio, que se llene esta iglesia, que se llene este salón, porque necesitamos gente. Bueno, dígale cualquier mentira, pero el caso es que se llene. No, proselitismo no es comprarle la conciencia, la mente a los demás. Decía el Papa, no es para hacer proselitismo, como cuando alguien está buscando que apoyen un equipo de fútbol, decía el Papa Francisco. Hoy hemos aprendido algo bien interesante, cómo podemos ser personas de fe, para que no nos caiga tan dura esa frase de Jesucristo que le dijo a los galileos, a todos los de Cafarnaún, a todos los alrededores: si ustedes no ven prodigios y signos, no creen. ¿Qué les está pasando? Aprendan a ser personas de fe. Y conoce mis pensamientos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.